Bienvenidos estudiantes de Universidad Bernardo Higgins. Mi nombre es Janet Ortiz, soy profesora de nivelación de matemática y hoy vamos a comenzar con la clase número 1, que son los enteros. Los enteros son todos los números que están en una línea recta, que son tanto positivos como negativos. Si nosotros colocamos el número 0, ¿cierto?, en esta recta, todos los números que están hacia su derecha son los positivos, ¿ya? No se consideran los decimales en esta oportunidad. A estos números que parten desde el 1 se les denomina números naturales y se designan con la letra número n. Si agregamos el 0 en este conjunto, lo llamamos números cardinales y se designa por la letra n sub 0. Todos los números que están hacia la izquierda del 0 son negativos. Este conjunto de números negativos más los números cardinales se llaman números enteros. Pero ojo, aquí también en los números naturales estamos informando sobre los primos y compuestos. Los números primos, que son números naturales, son aquellos que solo se pueden dividir por uno y por sí mismo. Por ejemplo, y desde donde parten los números primos, el 2, que solo se puede dividir por 1 y por el 2. Le sigue el 3, solo se puede dividir por 1 y por el 3. Luego el 4 nos saltamos porque tiene más de 2 divisores y tenemos el 5, como también se puede dividir solo por 1 y por 5 y así sucesivamente. Todos los otros números, como por ejemplo el 4 y el 6, que son aquellos que se pueden dividir por más de 2 números, se les llama compuesto. El 4 se puede dividir por 1, por 2 y por sí mismo. El 6 por 1, por 2, por 3 y por sí mismo. Los números enteros en la vida diaria podemos observarlos en muchas oportunidades. Por ejemplo, vamos a ver que en los edificios, cuando nosotros tomamos el ascensor, en el ascensor tenemos números negativos y positivos, si queremos ir hacia el subterráneo o si queremos ir hacia los rascacielos. Tenemos también los termómetros que marcan temperaturas bajo cero y sobre cero. Todos los metros de construcción en general se ven bajo o sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces el nivel del mar marca el número 0 y, por ejemplo, un submarino está bajo el nivel del mar y los metros son negativos. También tenemos todo lo que es la línea histórica, que medimos números positivos todo aquel año posterior a la fecha de nacimiento de Cristo y de forma negativa anterior a la fecha de nacimiento de Cristo. Todos estos números enteros denominados z los podemos ordenar y comparar. Si colocamos la misma recta que estábamos mirando hace un rato, tenemos que la recta, todos los números que están hacia la derecha del número que estamos mirando o eligiendo son sucesores y mayores que el número elegido. Todo lo que está a la izquierda del número que estamos mirando son los antecesores y son menores que el número elegido. Por ejemplo, si miramos el menos 3 y luego miramos el menos 1, menos 3 es un número que es menor que el menos 1 porque está hacia su izquierda. Si miramos el 0 y luego miramos el menos 3, el 0 está más a la derecha del menos 3, por lo tanto es mayor que el menos 3. En otro ejemplo, si volvemos a mirar el 0, pero ahora lo comparamos con el 4 está más a la derecha en la recta, por lo tanto el 0 es menor que el 4 o 4 mayor que 0. Adición y sustracción de números enteros. La adición y sustracción, tenemos acá una tabla que nos va a ayudar a ver cuál es el signo del resultado de la suma. En resumen, dice que todos aquellos números o valores cuyo signo es idéntico, si los vamos a sumar, el resultado debe llevar el mismo signo. Por ejemplo, 12 más 4, ambos positivos, se suman, da 16 y mantiene el signo.
menos 7 más menos 2 se suman, que es 9, con un signo negativo manteniendo el signo de los dos. Por otra parte, dice que todos los números, ¿cierto?, de distintos signos que se suman, se debe mantener el signo del mayor número y restar ambos enteros. En este caso tenemos el más 5 y lo sumamos al menos 3, se resta, queda 2 y mantiene el signo del número 5. Seguimos con el siguiente caso, que sería el menos 15. Le sumamos un número positivo que sería el 1. Ambos se restan, da 14 y se mantiene el signo del mayor, que sería el número 15, ¿cierto? De acá nace también otro concepto que es el número opuesto inverso, que es el número que sumado al número n o al que tú eliges, tiene como resultado el 0. Por ejemplo, si tomamos el menos 4, el inverso u opuesto debe ser el 4, porque si ambos los sumamos, que en este caso como son de signos distintos, finalmente se restan y da como resultado el número 0. Seguimos. Además, tenemos la multiplicación y la división de números enteros. Otra regla de signos que es importante que esta regla ustedes la memoricen al igual que las de la suma. Dice, en resumen, que si multiplicamos y dividimos valores que son del mismo signo, siempre sea negativo o positivo, el resultado va a ser positivo. Por otro lado, si multiplicamos y dividimos números que son de distintos signos, el resultado va a ser negativo. Aquí tenemos un ejemplo para el primer caso. 5 por 3, 15. Ambos positivos, se mantiene positivo. Menos 7 por menos 2 es igual a 14. Se multiplica el 7 por el 2 y como ambos números tienen el mismo signo, su resultado es positivo. No olvidemos que a estos números que se multiplican se les llama factor y al resultado producto. Tenemos el tercer caso, que sería números de distintos signos. 3 por menos 2 es igual a menos 6. Se multiplica el 3 por el 2 y como son de distintos signos, se coloca el menos al resultado. Acá otro caso donde tenemos menos 6 por 4. Se multiplica el 6 por 4 da 24, distintos signos, por lo tanto el resultado es negativo. Otro tema importante a memorizar, debe memorizar de este recuadro la palabra PEMDAS. ¿Qué significa o a qué queremos apuntar? Cuando nosotros tenemos un ejercicio donde hay más de una operación, en este caso suma, multiplicación y división, tenemos que seguir el orden que nos indica este cuadro para resolver. Es decir, en primer lugar debo resolver el paréntesis. En este caso, 20 por menos 3 da menos 60. En segundo lugar, los exponentes. En este ejercicio no tenemos exponente, tampoco tenemos multiplicación, pero sí tenemos la división. Por lo tanto, vamos a la letra D, pasamos a resolver la división. La división es 60 dividido por 4, 15, como ambos son del mismo signo, positivo. Luego tenemos la suma, ¿cierto?, que sería 15 más 20, 35, y la resta, que a los 35 le restamos menos 2, manteniendo el signo del mayor, quedaría como resultado 33. Cualquier duda, ustedes van a tener un foro en la universidad que va a estar apoyado por distintos profesores a los cuales les pueden hacer ustedes las consultas. Ahora vamos a aprender a calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, o como se abrevia MCM, es el menor número natural que es múltiplo de los números dados. Esto parece un poco difícil de entender, pero lo vamos a explicar con un método básico. Si buscamos el mínimo común múltiplo de 2 y 3, ¿qué tenemos que hacer? Mostramos o realizamos, confeccionamos la tabla del número 2
y la tabla del número 3 y nos fijamos en los productos, o sea, en el resultado de esas multiplicaciones y marcamos todos aquellos números o resultados, producto, que son iguales en ambas tablas de multiplicar. En este caso, el 6, el 12, el 18 y así hay infinitos números y podemos seguir. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño que se repite. En este caso sería el 6. Es el método más básico y lo pueden utilizar en el evento que sea fácil, que sean números menores que 10. Pero con estos mismos números vamos a utilizar otro método que es la factoración de números primos. Vamos a confeccionar un cuadrito, ¿cierto? En este cuadro vamos a colocar en las primeras columnas los números que estamos buscando el mínimo común múltiplo, que sería el 2 y el 3, y una última columna donde vamos a colocar el número que va a dividir, y debe ser número primo, que va a dividir a estos números que tenemos de ejemplo. Para comenzar, siempre debemos pensar en el primer número primo, que sería el 2. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Este 2 divide alguno de estos dos números? Y decimos que sí. Podría ser que no. Si fuese no, continuamos haciendo la misma pregunta con el 3. En este caso sí. Por lo tanto, como el 2 divide al número 2, decimos 2 dividido en 2 da 1. El 2 divide al 3, no, por lo tanto bajamos el número 3. ¿Ya? Seguimos, nos volvemos a hacer la pregunta. Para esta fila, para los números que continúan, ¿el 2 divide alguno de estos dos números? No. Por otra parte, esta columna que ya tiene un 1 como resultado final, no se continúa trabajando. Ese es el fin para la columna. Entonces, nos queda el número 3. El número primo siguiente a utilizar sería el número 3. El 3 dividido por 3 da 1. Como esta columna ya llegamos como resultado final al 1, ahora podemos calcular el mínimo común múltiplo. Y esto es la multiplicación de los números múltiplos que hemos utilizado. Que sería 2 por 3, 6. Que es el mismo resultado que revisamos con el método básico anterior. Acá tenemos otro ejemplo, que es buscar el número primo, pero de 3 números, el 2, el 3 y el 9. ¿Ya? Hacemos la primera pregunta, ¿el 2 divide a alguno de estos números? Sí, al 2. 2 dividido por 2, 1. La columna ya ha terminado con su división. ¿El 2 divide al 3? No, por lo tanto lo bajamos. ¿El 2 divide al 9? No, lo volvemos a bajar. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿El 2 ahora divide de forma exacta alguno de estos números? No. Por lo tanto, usamos el número 3. ¿El 3 divide alguno de estos números? Sí. Entonces, 3 divide al 3. 3 dividido en 3 es 1. 9 dividido en 3 es 3. La segunda columna, ¿cierto?, ha terminado y continuamos con la tercera, porque aún no llegamos al 1 como resultado final. La pregunta, ¿el 3 divide a este número? Sí, por lo tanto mantenemos el 3. 3 dividido por 3 es 1. Hemos terminado con la columna, ¿cierto? Y ahora podemos calcular el mínimo común múltiplo, que es la multiplicación de todos los números primos que utilizamos. 2 por 3 por 3, 18. Aquí aparece una nueva forma de expresión, que son las potencias, ¿cierto? Que es el 3 dos veces repetido. Y ahí tenemos el mínimo común múltiplo de 3 números. Ahora vamos a calcular el máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números enteros es el mayor número entero que los divide, sin dejar residuo, o sea, sin decimales, y es exacta. Por ejemplo, el 10 dividido por 5 es igual a 2. Residuo es, en el fondo, el resultado de la división, que debe ser 0.
Como método básico vamos a sacar el máximo común divisor de 20 y 10, ¿cierto? Los divisores de 20, que son divisores exactos, son el 1, el 2, el 3 no, porque si ocupamos el 3, dividimos 20 dividido por 3 nos va a dar un número decimal, por lo tanto no nos sirve. El 4 sí, porque es exacto, el 5 también, el 10 y el 20 que es el sí mismo. Los divisores de 10 también es el 1, todos tienen el 1 como divisor, en este caso el 2, son iguales. El 3 no, porque si divido el 10 por 3 me da un número decimal, lo mismo que el 4, pero el 5 sí es exacto, ¿cierto? El 10 dividido por 5 es 2, que fue lo que hicimos acá, y es exacto. Y finalmente el número o sí mismo, que sería el 10. El divisor más alto y común es el máximo común divisor. Si nos fijamos aquí, si hubiésemos marcado como la página anterior, hubiésemos marcado el 2, ¿cierto? Hubiésemos marcado el 5 y el 10. 10 es el máximo común divisor, el número más grande que divide a ambos números. ¿Bien? Vamos a buscar en realidad el máximo común divisor, pero, ¿cierto? Por descomposición en factores primos. Ocupamos la misma tablita y hacemos el mismo ejercicio, ¿no? La diferencia es que ¿cierto? Que partimos con el 2, porque el 2 divide tanto el 20 como el 10, y decimos el 20 dividido por 2 es 10, el 10 dividido por 2 es 5. Volvemos a hacer la pregunta si el 2 divide alguno de estos dos números, y si lo hace, por lo tanto lo ocupamos, y decimos 10 dividido por 2 es 5, y como el 5 no se puede dividir por el 2 de forma exacta, lo bajamos, ¿cierto? Luego nos hacemos la pregunta si el 3 divide alguno de estos dos números, no los divide de forma exacta, por lo tanto ocupamos el siguiente primo que sería el 5. 5 dividido por 5 es 1, 5 dividido por 5 es 1 y hemos terminado con las dos columnas. A diferencia del mínimo común múltiplo, en este caso solo vamos a elegir aquellos factores que dividieron a ambos números, que sería el 2 y el 5. El 2 acá dividió el 20 y el 10 y el 5 dividió estos dos números 5. Este no lo elegimos, ¿por qué? Porque solamente lo ocupamos para este número, ¿cierto? No fue válido para este otro. Elegidos los factores, calculamos el máximo común divisor multiplicando los números primos elegidos, que sería el 2 y el 5. Y si se fijan, nos da el mismo resultado, 10 y 10. Muchas gracias por haber atendido esta clase. Los invito a las consultas, a hacerla a través del foro de la página y hacer la guía número 1, que ya la pueden confeccionar con toda la información que está en esta presentación que además va a estar en su portal. Muchas gracias y hasta mañana.